Si querés meterte en inteligencia artificial y tenés poco tiempo y no sabes por dónde empezar, este video te va a ordenar la cabeza. Porque no necesitas entrenar modelos propios, ni conocer de matemática avanzada, ni pasarte horas mirando cursos. El 2026 el panorama cambió muchísimo y hoy, para empezar rápido en el mundo de la inteligencia artificial, lo puedes hacer como un AI engineer, es decir, alguien que construye soluciones a partir de modelos creados por otros, entrenados por otros. Y sí, con 5 o 8 horas semanales vas a ver que vamos a poder hacer muchísimo más de lo que vos crees. Hoy te voy a mostrar un plan de 30 días alcanzable y súper realizable para que puedas dar tus primeros pasos construyendo soluciones de inteligencia artificial. Antes, la forma de meterte en este mundo era aprender Python, estadística, álgebra, machine learning, y tardábamos un montón para recién empezar a poner en práctica lo que conocíamos. Bueno, hoy el mundo cambió muchísimo y los AI Engineers lo que hacen es construir soluciones a partir incluso de herramientas ya creadas y conectarlas, integrarlas de forma que aporten valor al mundo real. Y esto significa algo muy importante, que es que podemos empezar mucho más rápido de lo que antes empezábamos. Y obviamente, con 30 días no nos va a alcanzar para convertirnos en AI Engineer, pero sí podemos pasar de no sé nada a tengo mi primer proyecto funcionando. Obviamente el objetivo de este plan no es que entiendas todo, pero sí que sepas los conocimientos mínimos necesarios como para poder empezar a crear algún proyecto simple. Por eso dividimos el plan en 4 semanas con objetivos bien concretos. La primera semana lo que hacemos es preparar nuestro entorno de desarrollo y repasamos y fortalecemos nuestros fundamentos de Python. La segunda semana empezamos a trabajar con algún modelo de Machine Learning básico y conexiones a APIs para empezar a obtener resultados con nuestros scripts que vamos a ir armando. En la tercera semana ya empezamos a construir nuestra herramienta, nuestra solución. Ahí empezamos a darle forma a ese producto que va a aportar valor. Y la cuarta semana nos vamos a dedicar a empaquetarlo, a documentarlo, a versionarlo como corresponde, a desplegarlo y a empezar a mostrarnos en las redes sociales, como por ejemplo LinkedIn, porque LinkedIn ya es una red social, no es simplemente una plataforma para buscar trabajo. Vamos a empezar a mostrar lo que fuimos haciendo y no solamente el resultado final, sino que podemos ir mostrando nuestro progreso paso a paso para ir dando a conocer cómo va evolucionando nuestra herramienta. Lo que vamos a hacer en la primera semana es centrarnos en nuestro entorno de desarrollo y en el lenguaje de programación que vamos a usar, que es Python, ¿sí? Porque si no tenemos nuestra computadora lista, no podemos avanzar nunca. Entonces vamos a dedicarnos a preparar nuestras herramientas. Acá lo ideal es, con cualquier computadora de escritorio o laptop doméstica funciona, no hace falta tener computadoras con un GPU enorme ni un centro de cómputos, ¿sí? Con cualquier computadora funciona. Lo que tenemos que hacer es instalar Python en nuestra computadora, vamos a instalar nuestro entorno de desarrollo. Yo suelo usar Visual Studio Code, pero pueden usar el que ustedes quieran. Eso es una cuestión de comodidad y de convención, no hay ninguno mejor que otro, cada uno tiene sus características. Después lo que vamos a hacer es crear nuestra primera carpeta de proyectos, porque vamos a empezar a acostumbrarnos a no tener los archivos todos tirados por ahí o todo junto en una carpeta enorme donde tenemos todos los proyectos ahí, porque se hace una ensalada que después no se entiende nada y se empiezan a perder las cosas. La idea es tener todo bien ordenadito y empezar a concentrarnos en los conceptos fundamentales de Python. Python básico en sí, variables, loops, if, listas, diccionarios, funciones, pero simple. No nos metamos con loops complejos, decoradores, clases, nada de eso. Y con eso básico que les estoy mencionando es más que suficiente para arrancar. Después sí, vamos a ir más adelante, un paso más allá y vamos a profesionalizar un poco más nuestro código. Pero por ahora con eso para arrancar es suficiente, ¿sí? Para esta semana el objetivo es poder tener 3 scripts que se ejecuten sin ningún problema. Algo simple. Por ejemplo, uno que siempre me gusta mucho es un programa donde uno tiene precio de distintos productos. Pueden ser 4 o 5 productos y la cantidad de dinero que tiene guardado una máquina expendedora. Y lo que hacemos es simular una compra, ¿sí? Descontar la plata que cuesta el producto y darnos el vuelto si tiene vuelto suficiente, ¿no? Entonces, si podemos hacer algo así, es más que suficiente como para mostrar que manejamos los conceptos básicos de Python, porque ahí vamos a ver un poquitito de cada una de todas estas cosas que yo les mencioné, cómo se unen para resolver un problema en particular, ¿sí? Pueden elegir el que quieran. Yo siempre doy ese porque la verdad que me gusta mucho porque es muy didáctico, es simple y cuando lo terminamos de construir vemos que hicimos algo útil, que si eso lo metiéramos en el hardware de una máquina expendedora podría funcionar tranquilamente y aportar valor. En la semana 2 la idea es que empecemos a usar modelos de Machine Learning ya creados y la idea es aprovecharnos de, por ejemplo, la IA generativa, ¿no? Con herramientas como GPT de OpenAI para empezar a comunicarnos a través de APIs con estos modelos para enviarle un prompt y que nos devuelva información. Entonces acá va a empezar lo divertido porque vamos a empezar a construir algo que funciona, que nosotros le damos datos y nos devuelve un resultado, ¿no? Entonces vamos a aprender a conectarnos con una API, cómo configurarlo, cómo a través de un prompt enviarle información y que nos devuelva una respuesta. Y acá lo que vamos a aprender es a crear la conexión con la API, ya sea con OpenAI, con Grok o con la que quieran usar. Mandarles a través de un prompt
texto, ¿sí? Que nos devuelva la respuesta, procesarla y mostrarla en pantalla, y empezar a aprender las bases del prompt, cómo crear un prompt, cómo está compuesto, cómo pedirle que nos dé la respuesta con un formato en particular, por ejemplo, en formato JSON o como nosotros queramos. Y acá vamos a, por primera vez, hacer lo que hace un AI Engineer, que es construir una solución con IA. ¿Y qué armar? Para probar lo que ustedes quieran. Puede ser una herramienta que resuma un texto que nosotros le pasamos, que haga corrección ortográfica, que mejore la gramática, que genere respuestas automáticas, que nos genere ideas a partir de un prompt que le queremos pedir, no sé, nombres para una novela que estamos escribiendo, o nombres para un restaurante, o eslogan para un comercio. Bueno, lo que ustedes quieran, ¿sí? Con tal de que le podamos dar nosotros un dato de entrada, que es nuestro prompt con el texto, y que nos devuelva la salida con lo que nosotros queremos y en el formato en el que nosotros queremos. En esta tercera semana ahí dijimos que vamos a empezar a construir el proyecto y vamos a empezar a armar algo que sea realmente tuyo, que no sean pruebas sueltas de cositas como para ver cómo funciona la app y eso, sino que vamos a realmente ahora construir un sistema de IA que funcione y que aporte valor. No tiene que ser algo complejo ni súper extenso, así simplemente tiene que ser tuyo, es decir, algo que a vos te guste, que vos querés hacer, porque eso te va a dar la fuerza y el incentivo para seguir haciéndolo cuando se te empiece a complicar, porque si haces algo que no te gusta o lo haces por hacer o porque lo viste en otro lado, después te va a ser más difícil seguir adelante si se te empiezan a presentar complicaciones. ¿Y cómo podemos hacer para elegirlo? Bueno, tiene que cumplir ciertas condiciones básicas, ¿no? Como por ejemplo, resolver una tarea simple, única, que podamos explicar qué es lo que hace en 30 segundos, ¿sí? Que lo que hace no sea algo muy rebuscado ni muy oscuro, ¿sí? Que se pueda explicar fácil. Y tercero, que tenga un flujo bastante directo, ¿no? Es decir, entrada, el proceso que hace el modelo y la salida que nos genera. Y algunos ejemplos de proyectos alcanzables que podemos hacer es un chatbot temático, súper simple, ¿no? Que hable de un tema en particular y que no se vaya de eso. No nos vamos a meter con conectarnos con documentos, con información, pero sí en el acotarlo para que hable de un tema muy específico. Uno que clasifique texto en positivo o negativo, o urgente o no urgente. Una herramienta que redacte un mail a partir de una idea inicial que nosotros le damos. O incluso un extractor de información donde nosotros le damos un párrafo con texto y lo que hace es sacar ciertas cosas de, por ejemplo, no sé, nombre, domicilio, profesión, y que nos lo devuelva en un JSON con ese formato estratificado que eventualmente después lo va a usar otra herramienta. Pero lo importante es que podamos crear algo que sea utilizable, no que sea una herramienta meramente académica, sino que aporte valor. Y la idea acá es empezar a practicar en que nuestro código se maneje de forma un poco más seria, más profesional de lo que lo venimos haciendo, no tan casero como lo podemos hacer exclusivamente para nosotros, porque esto después es para mostrar, y que la idea es que a futuro esto pueda escalar y construirse en una herramienta más potente y que la use más gente. Por eso lo importante es que cuando construyamos nuestra herramienta tenga un archivo principal, main.py, por ejemplo, es lo que más se suele utilizar como nombre de archivo principal, que después va a ir llamando a las distintas funciones que van a estar en distintos archivos, poder estructurar los prompts en variables, ¿sí? Tener distintas variables con cada prompt, no todo hardcodeado en un mismo programa principal. ¿Por qué? Porque después cuando nosotros tenemos que modificar algo del prompt, tenemos un archivo donde tenemos todos los prompts y podemos ir y tocar eso directamente y no andar navegando en todos los .py que tenemos a ver qué es lo que tenemos que modificar. Lo mismo cuando trabajamos con datos que estén lo más parametrizado posible y no hardcodeado en el prompt, porque por ahí eso lo usamos varias veces en el texto y si tenemos que cambiar ese valor, tenemos que ir a buscar en los distintos prompts, en los distintos archivos, y ya no sería escalable. También hay que tener en cuenta que procese bien la entrada y la salida, es decir, que nosotros le damos la entrada, saque de ahí lo que tiene que sacar o la información que tiene que extraer para pasarle al prompt que va a llamar al modelo de lenguaje, y que la salida esté en el formato que nosotros le pedimos para después poder procesarla o poder hacer lo que necesite hacer, como por ejemplo dársela a otra función, ¿sí? O otra parte del programa, de otra parte de la solución que está integrada, para que continúe su flujo. La idea de esto es que pueda también manejar errores simples, que no sea algo que si nosotros le ponemos lo que nosotros tenemos que ponerle, cómo hay que ponerlo, bárbaro. Pero si de repente lo quiere hacer otra persona y pone el mensaje de otra manera o con otro formato, explota. También es aprender a manejar los errores, ¿no? Para tratar de contenerlo y que no explote si alguien se desvía mínimamente de la forma en la que está pensado o está programado, ¿no? Entonces, lo que tenemos es este proyecto que va a ser nuestro primer paso en lo que es AI Engineering, ¿sí? Va a ser un proyecto que funciona, que da un resultado, que cumple una función, que aporta valor. Si busquemos algunos de esos ejemplos, pero que realmente aporte valor, que no sea meramente un ejercicio académico, porque eso también después nos va a dar el pie a seguir profesionalizándolo, seguir avanzando, seguir haciéndolo más complejo
y quizás se pueda incluso llegar a construir una herramienta realmente útil que la gente la termine utilizando. En la cuarta semana viene lo de la documentación y mostrar lo que estamos haciendo. ¿Sí? La idea de esto es ya cerrar nuestro proyecto, o por lo menos esta etapa del proyecto, y empezar a mostrarlo. Porque mucha gente no documenta, construye, crea, escribe código y ahí queda, va ejecutando las celditas del notebook y ahí queda. Y realmente documentar bien marca la diferencia. Porque lo que vamos a hacer acá nosotros es crear un readme.md para subirlo a nuestro repositorio en GitHub, porque la idea es que también esto lo suban a GitHub. Y en ese readme explicar bien qué es lo que hicimos, por qué lo hicimos, cómo funciona, cómo instalarlo, cómo usarlo, ¿sí? No líneas y líneas de texto técnico de qué modelo usa, qué prompt utilizamos y por qué pusimos eso, por qué pusimos lo otro. No hace falta que sea tan técnico. Si eso quieren, puede haber incluso un directorio de documentación donde podemos explicar todo lo que querramos, y en el readme decimos que los detalles técnicos están en ese documento y ponemos un enlace para el que quiera ver el detalle técnico. Pero en el readme nosotros tenemos que mostrar, no soy un experto, sino miren, estoy aprendiendo, miren lo que hice, lo que soy capaz de hacer y todas las cosas que me estoy planteando que puede mejorar. Entonces por eso el readme tiene que ser bien explicativo y que lo pueda entender alguien no técnico. Si bien los que entran en GitHub por lo general son gente técnica que conocen del tema, ¿sí? Lo ideal es que lo pueda leer alguien de cualquier nivel. Entonces tiene que estar explicado lo más simple posible a nivel proyecto. A nivel técnico lo explicamos en nuestro directorio. Y lo que tenés que hacer después con esto es publicar en LinkedIn tu avance. No solamente hacer una publicación al final con el proyecto terminado, sino que podemos ir mostrando semana a semana cómo vamos avanzando, ¿sí? Eso no solamente nos permite a nosotros plasmar mucho mejor y bajar mucho más a tierra lo que estamos haciendo y tomar conciencia de lo que estamos aprendiendo, sino que también nos permite ir teniendo cada vez más visibilidad en lugares como LinkedIn, ¿no? Porque no hacemos una sola publicación, sino que vamos a hacer 4 o 5 o más a medida que vayamos avanzando. Y eso también nos da la posibilidad de que nos den más feedback y poder ir mejorando mucho más nuestra herramienta. Y ahora bien, esto lo que hicimos en 4 semanas, son en realidad 28 días, así que les dejo 2 días de regalo para que descansen. Pero, ¿qué esperamos al final de esos 30 días? Bueno, obviamente, la idea no es ser AI Engineers después de esos 30 días, nos falta muchísimo más en nuestro recorrido. Pero por lo menos podemos obtener un entorno de programación preparado y listo para nuevos proyectos. Ya aprendimos cómo conectarnos con la API de algunos de estos modelos de lenguaje, cómo practicar nuestros primeros prompts y refinar y empezar a meterle mecanismos de seguridad al prompt y cómo pedirle que sea la salida con un formato en particular, cómo podemos integrar todo eso y mostrarlo y construir un readme. Sí, fíjense que ya hicimos un montón de cosas más allá de ver temas sueltos como en un curso y hacer pruebitas separadas con 3 o 4 líneas y un prompt básico, ¿no? Ya construimos algo, ya iniciamos nuestros primeros pasos como AI Engineer. Y después de acá sí podemos seguir ampliándolo, profesionalizándolo. Por ejemplo, podemos crearle una interfaz web utilizando Streamlit o Gradio para que sea más fácil de otros para utilizar, porque obviamente la idea es que si nosotros lo corremos en nuestro entorno de desarrollo lo podemos usar, pero si queremos que lo use otra persona, a menos que sea alguien técnico, no es lindo, ¿no? de mostrar o de usar en una consola, en una terminal. Entonces podemos crear una interfaz gráfica, podemos disponibilizar nuestro modelo con una API, así como consumimos la de OpenAI, podemos consumir nuestra herramienta con una API. Entonces desde la herramienta en Streamlit consumir este modelo que creamos nosotros, y entonces después podemos desplegarlo en la nube, la interfaz web por un lado, la lógica con la API por otro, y se puede conectar uno con el otro y podemos tener todo desplegado en la nube y lo puede utilizar cualquiera solamente teniendo el URL de la aplicación web. Si esa forma de trabajar te gusta, yo creé el Data Lab Workshop, que es un simulador de entorno laboral donde la idea es atacar un problema de punta a punta, desde la aparición del problema hasta el despliegue en la nube y la presentación al cliente, ¿sí? Trabajando en equipo, con marco de trabajos ágiles, con mi guía y mi acompañamiento como líder del equipo, donde ustedes pueden empezar a aprender a manejar todas estas herramientas y convertirse en AI Engineer y saber hacer versionado de código, documentación del código, documentación del proyecto, creación de una página web simple, el despliegue en la nube, la creación de la presentación final, y todo dentro de un entorno lo más parecido a una empresa real. Así que si te interesa, en la descripción te dejo el enlace, porque ya está abierta la inscripción para la edición 2026 que tiene cupos limitados. Anotate y agenda una entrevista conmigo para conocernos y conocer tus objetivos, para ver si realmente el workshop te puede aportar todo el valor que está disponible para aportar. Pero bueno, volviendo de vuelta a nuestro plan mensual, ¿sí? Fíjense que para empezar como AI Engineer no hay que ser genios.
¿sí? Seguramente se va a poner las cosas cada vez más difíciles cuando queramos ver temas cada vez más complejos o que queramos ir a momentos más difíciles, ¿no? Como tratar de escalar nuestro sistema, cosas por el estilo. Pero para empezar no es necesario conocer tanto, ¿sí? Solo lo mínimo como para empezar a arrancar, y este plan es más que suficiente para que al cabo de un mes puedan tener su primer proyecto o su primer prueba de concepto, aunque sea para empezar a hacer andar la máquina, ¿sí? La idea acá es que no salgan siendo AI Engineer, sino que ya empiecen a poner en movimiento los engranajes y empezar a caminar sus primeros pasos en este camino del AI Engineer. Si vos ya estuviste creando cosas, esto por ahí te puede llegar a ordenar, porque puede ser que algún pasito te hayas pasado por alto, y esto te va a organizar un poco mejor. Y si es tu primer mes en IA o como AI Engineer, te vas a sorprender de la cantidad de cosas que podés hacer. Quiero que me dejes en los comentarios si tenés una idea, un proyecto, o si ya estoy trabajando en algo, que nos cuentes, así entre todos nos vamos alimentando y dando feedback para que sus herramientas sean cada vez más potentes y más valiosas y puedan avanzar mucho más en el camino como AI Engineer. Nos vemos la próxima. Chao.